Le invito a que vayamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 21. No me puse de acuerdo yo con el pastor Novoa, pero yo lo escuchaba y me estaba adelantando él el mensaje de esta noche. Así que qué bueno cuando el Señor hace las cosas así, es más fácil. Apocalipsis, capítulo 21, de ahí vamos a leer el versículo 8. ¿Lo tiene? Leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tome su lugar, por favor. ¿Sigue gozoso, gozosa? Qué bueno. De este versículo, principalmente, va a ser un versículo base a lo que vamos a hablar y vamos a ocupar principalmente la primera parte de este versículo cuando hace alusión a los cobardes. Hace tan solamente un par de meses, debe ser, no más que eso, el hijo del destacado predicador y evangelista, uno de los más grandes evangelistas de estos últimos tiempos, Billy Graham, seguramente ustedes han escuchado hablar de él. Su hijo, Franklin Graham, que está tomando el cargo en la asociación que fundara y comenzara su padre, en un encuentro de líderes, pastores y líderes, dijo unas declaraciones como esta. Dijo: Dios odia a los cobardes que no hablan la verdad del Evangelio. Cuando vi eso de Franklin Graham, que tengo la bendición de haber estado con él hace algunos años, de conocerlo en persona, de haberlo entrevistado, oiga, con suerte hablo español, así que imagínense el inglés que yo tengo malísimo, pero tenía ahí su intérprete, lo pude entrevistar, pude estar con él en la ciudad de Temuco, en Chile. Me dio alegría ver y leer más bien esas declaraciones, porque me siento total y plenamente identificado. Hoy día, donde estamos viviendo sin duda la recta final de la historia, las señales que el Señor Jesucristo anticipó que precedían a su venida están prácticamente cumplidas, y podemos ver, ya se advierte en los distintos sucesos del mundo, que todo se prepara para lo que se ha denominado el nuevo orden mundial. Se ve también en la religión, todo hoy día está conduciendo a una sola religión del mundo, porque usted sabe que ese ser, ese personaje que se opone a todo lo que es Cristo, a todo lo que es Dios, va a demandar adoración absoluta a Él. Y esa también es una de las labores del actual Papa, el Papa Francisco, que algunos lo ven con beneplácito. Incluso hay líderes que se llaman o se hacen llamar cristianos, que ven con admiración lo que está haciendo este Papa. Perdónenme que se los diga, pero se lo tengo que decir, pero este Papa, esa es su labor, de preparar el camino para lo que sigue. Ya se habla también del tercer templo de Jerusalén. Está todo andando, hermanos, hermanas, y esto nos da claras luces que el Señor Jesús pronto regresará, nos da claras luces del arrebatamiento de la iglesia. Lo que por tantos años se viene hablando, lo que por muchos años predicó Gille Ávila, un hombre al que personalmente admiro el legado, su predicación, un hombre que por testimonios de gente, uno que escuché particularmente de un hombre cercano, siempre vivió en la misma casa, un hombre que usted lo vio, era un hombre que oraba alrededor de 40 horas semanales, un hombre que vio la gloria de Dios, pero también le costó un precio. Uno de los grandes héroes de la fe contemporáneos. Pero también hoy día ha salido toda una manga, por llamarlo así, una tropa de predicadores
que han tergiversado la palabra de Dios y son hábiles, son sagaces, y usted no podrá descubrirlo, saber si ellos están diciendo no la verdad, si usted no conoce bien la verdad, porque son intrépidos. Hoy el evangelio de la prosperidad y el evangelio facilista ha llevado a varias personas a seguir corrientes que no están derechamente conforme a la palabra del Señor. Por eso que hoy, con mayor razón, la iglesia tiene que cumplir el rol que le corresponde cumplir. Y Franklin Graham tiene la razón cuando dice que Dios odia a los cobardes. Aquí está cuál va a ser el resultado de los cobardes, de los temerosos, de los que no se atreven a abrir su boca y defender a su Señor. Yo admiro, porque a diario prácticamente estamos conociendo informaciones de cristianos en otros países del mundo como Nigeria, donde por abrazar la fe en Jesucristo le ha costado la vida. Usted métase si puede a internet, hoy nos permite internet ver esas noticias de gente que le preguntan, le dicen, renuncia a tu cristianismo, acepta el Islam o mueres. Y la gente, hay muchos casos, ya es seguido, uno escucha de gente que dice, o las noticias, uno escucha de gente que no quiso seguir lo que le estaba diciendo, principalmente estos movimientos fundamentalistas islámicos, y decidió abrazar su fe en Cristo. La historia de la iglesia está llena de mártires. La historia de la iglesia está llena de valientes. La historia de la iglesia, hermano, hermana, se escribió con sangre. La partió ahí Jesucristo en la cruz. No fue fácil el precio de nuestra redención, pero Jesucristo no fue un líder popular para su tiempo. Algunos lo amaron, lo veneraron, lo quisieron. Fue la respuesta que esperaban, pero otros lo aborrecieron. Especialmente los fariseos, que fueron al fin y al cabo los creadores intelectuales de la muerte de Cristo, de la muerte de Jesús, quiero decir. No todos quisieron a Jesús, porque la palabra de Jesús, ¿sabe?, no fue una palabra popular. La Biblia dice en Juan 6:66, y muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y discípulos, dice, y ya no andaban más con él. Porque no era solamente Jesús, no era solamente un supermercado viviente, no era solamente Jesús una clínica andante que sanaba a los enfermos, multiplicaba el pan y los peces. Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero hoy día hay algunos que están predicando un evangelio que es distinto. Un evangelio que no tiene cruz, que no tiene sufrimiento. Un evangelio que dicen, ven al Señor como estés, sigue como estás. Total, Dios te entiende, Dios es misericordioso. Y sí es verdad. Dios es misericordioso, su misericordia es para siempre, pero su paciencia tiene sus límites. ¿Sabe lo que le está pasando a la iglesia en estos tiempos actuales? La iglesia está careciendo de carácter para defender la verdad. Porque defender la verdad nos puede costar, hermano, hermana, nos puede costar la vida. Hay un regalo de cumpleaños que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que es nada más ni nada menos que la cabeza de un hombre que su misión fue preparar el camino de Jesús, el primo de Jesús, Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando vio el pecado, no se quedó callado, no dijo voy a ir a orar, qué sé yo, voy a pedirle al Señor que dejes el pecado. Él reveló el pecado, acusó el pecado, y eso le costó la vida. Por eso quiero decirles que esto es para valientes. El reino de los cielos se hace fuerte. Y los cobardes no lo arrebatan, sino que los valientes. Gloria a Dios.
Nos hemos olvidado de algunos pasajes de la Biblia. Nosotros creemos que solamente esto es pura paz y amor. Hoy día la iglesia, ¿sabe? La iglesia no está pasando un buen momento, se lo digo, por lo menos en Chile, en Argentina, lo que yo he visto, la iglesia no pasa un buen momento. Hoy día la iglesia se volvió tolerante al pecado. Hoy día la iglesia no está como era hace algunos años, algo así como 20 años. Hoy día la iglesia ya está más tolerante. La iglesia, ¿sabe? Que la iglesia comenzó a adoptar modismos, formas, modas del mundo. Gloria a Dios. Cuando el Señor le dijo a Jeremías, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Hoy pasa absolutamente lo contrario. Lo que hace el mundo, lo hace la iglesia. Seguimos la costumbre del mundo y celebramos lo que hace el mundo y decimos no, porque el mundo lo tiene, nosotros también tomamos lo mismo del mundo, canciones del mundo, modas del mundo, los traemos a la iglesia y hoy se está viviendo una crisis generalizada. Se vive esa crisis en Estados Unidos, donde hay preocupación por la juventud, una juventud que no quiere leer la palabra, una juventud que no tiene consagración, una juventud light. Se vive preocupación en el mundo porque la iglesia ha descuidado la gran comisión. Se vive preocupación en el mundo por el alto porcentaje de niños que se han formado en la iglesia, sin embargo no tienen valores sólidos, bíblicos, sino que cuando pueden irse afuera de la iglesia se van. Es una realidad que preocupa a muchos, porque miran, hoy se habla de la ventana 4:14, porque la identidad espiritual de los niños se marca a los 13 años más o menos. El niño define lo que va a ser su creencia por el resto de su vida. Dios puede hacer algo, sí. Dios puede recuperar esos niños, pero iglesia del Señor, Dios nos va a pasar cuenta por esta generación de almas, porque esta generación de creyentes es responsable de esta generación de almas. Dios no le va a pedir cuenta a nuestros padres espirituales por esta generación, sino que nos va a pedir cuenta a nosotros. Es el evangelio de la cruz, hay un precio. Y sé que algunos comienzan a sentirse incómodos por lo que estoy diciendo. A lo mejor viniste a buscar otra palabra, que el Señor te dijera que te va a bendecir, que vas a prosperar, que vas a ser millonario, pero no tengo otro evangelio que darte que es este. Y soy responsable delante de Dios por lo que estoy hablando. Y me lo tomo en serio, por si acaso. Es un honor, es un privilegio ministrar la palabra, de verdad. Pero para mí es una gran responsabilidad, es muy grande esto, para mí, por lo menos. Hoy la iglesia enfrenta una crisis. La iglesia hoy no tiene carácter. Hoy la iglesia no tiene no tiene ni moral la iglesia para delatar el pecado, porque estamos en el mismo escenario, en la misma situación de los del mundo. El mundo, mire qué curioso esto, qué paradójico, porque hoy día incluso en la iglesia también se divorcian. No estoy hablando que no sea una opción, es una alternativa. Jesús lo habló, pero Jesús mismo dijo en el principio no fue así. Pero también se casan, se divorcian. Y mire usted qué curioso, paradójico, que hoy día los que se quieren casar son los homosexuales. Y luchan porque quieren casarse y recibir también que las iglesias los case, porque sé que acá en este país se pueden casar. Pero sé también que hoy día es un conflicto para muchos pastores. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Sé que hoy también es tema en Chile. ¿Qué va a pasar el día de mañana con estas corrientes que se vienen tan fuertes? Vamos a tener que comenzar a prepararnos. Dios te trajo aquí en esta noche porque esta es la escuela. En esta noche vas a salir con un sentido de responsabilidad distinto. Te gozaste, cantaste, pero vas a salir con responsabilidad. Gloria a Dios. Hoy día incluso hay padres cristianos que permiten que sus hijos convivan en sus propias casas. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude. Hoy día la iglesia se ha vuelto tolerante y la iglesia ha dejado de defender la verdad. La iglesia es columna, baluarte de la verdad.
Tiene un rol, tiene un fundamento. Por eso Jesús dijo que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Pero no porque tenemos que vivir como el mundo, porque cuando Jesús habló de aquellas cosas, dijo que los hombres verían nuestras obras y glorificarían a Dios. El problema es que no van a glorificar a Dios si tú eres igual que los del mundo. Y hay gente que quiere casi pasar como camuflado en sus realidades, en sus barrios, sus empresas, en sus colegios, que no se den cuenta que soy cristiano, por favor, porque me van a empezar a molestar. Ser cristiano, a algunos hoy en el mundo les cuesta la vida. Porque no son cobardes, son valientes. Hemos mal entendido el concepto de carácter. Por eso le pido, acompáñeme al libro de Mateo en el capítulo 21. Mire lo que pasa acá. El mismo Jesús que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El mismo Jesús que dijo: el que viene a mí yo no le echo afuera. Mire el suceso que está pasando acá. Mateo capítulo 21, vamos a leer a contar del versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, está hablando de Jesús, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este?, se preguntaban ellos. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Miren lo que está pasando acá. ¿Por qué no estaban afuera del templo? Si bien es cierto, no estaban en el templo mismo, el templo era de alrededor de unas 15 hectáreas, ellos estaban en la propiedad del templo. Jesús viene llegando luego de haber recibido los Hosana, una actitud de celebración, de bienvenida a Jesús. Y estaban estos personajes. Versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas. ¡Wow! Me llama la atención a mí. Jesús no dijo: a ver, voy a ir a ayunar unos 40 días más para que mi Padre los saque. Jesús tomó una actitud aquí que muestra su carácter. Jesús no estaba contento, Jesús estaba disgustado, estaba molesto por lo que se estaba transformando el templo, ese lugar que simbolizaba la comunión del pueblo con Dios. Eso es lo que simbolizaba el templo para los judíos. Era un símbolo de la comunión con Dios. Por eso que el Señor en el libro de Ageo, muy corto ese libro, un profeta menor, el Señor le reclama que ellos se habían preocupado, ocupado más bien de sus casas, pero habían descuidado el templo. Se habían preocupado de haber tenido casas, y utiliza el término artesonadas, algo así, y habían descuidado el templo porque el templo era un símbolo de la comunión con Dios para el pueblo judío. Por eso que el Señor Jesús se molesta. Por eso que el Señor Jesús ni siquiera va a hablar con los mercaderes y a los cambistas a pedirle por favor que se vayan, sino que lo que hace es tomar una actitud violenta. Y yo no sé qué haría el Señor Jesús si entrara hoy día a tantos megatemplos donde lo único que hacen es ocupar su nombre para lucrar. No iría a pedir por favor, seguramente haría lo mismo, haría un escándalo. Miren lo que están haciendo con este templo, con esta casa de Dios. Carácter. ¿Se da cuenta? El mismo que Jesús que dijo: el que viene a mí yo no lo echo fuera. El mismo que Jesús que después dijo: perdónalos. Volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mire, una de las cosas más comunes con las que uno se encuentra en este tiempo es con gente que dice: pero si está escrito que va a pasar todo esto. ¿Ha escuchado usted alguna vez? Esta generación tiene dos signos. El signo de Noé
Jesús dijo, como en los días de Noé. Ahora está. Y tiene el signo de Sodoma y Gomorra. La perversión, la degeneración, hoy día sexual, la inmoralidad no tiene freno, no tiene límite. Si no, lea lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, por eso Dios los entrega a ellos, dice. Gloria a Dios. Y nosotros también decimos, no, si está escrito. Y Jesús no se quedó con esa actitud. Bueno, no, si está escrito. Jesús, Él actuó, se movió, se molestó, se enfadó por lo que estaba viendo. No era el objetivo ese, de ese lugar, de esa casa, de ese templo. Y mire lo que sigue pasando más adelante. Y vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Gloria a Dios, como medio contradictorio esto, ¿eh? Está volcando la mesa de los cambistas, de los mercaderes, y después vienen, miren, los necesitados. Le explico un poco. Los mercaderes vendían animales para los sacrificios del templo. Esos animales tenían que ser perfectos, porque así estaba establecido en la ley. Pero los mercaderes no aceptaban otra moneda que no fuera la moneda del templo. Entonces los peregrinos que venían tenían que, primero, cambiar dinero para poder comprar. Y los cambistas eran usureros. Ellos fijaban a su antojo, a su pinta, como dicen en Chile, cuál iba a ser el valor del cambio para ganar dinero. Y los mercaderes, lo mismo. Ellos lucraban derechamente porque tenían una especie de monopolio al interior del templo. Pero esto no es un hecho aislado, porque esto ocurre por el beneplácito con la autorización de los sacerdotes. Si ellos estaban en la propiedad del templo, entonces aquí hay como una confabulación, por llamarle con eso. Se había convertido el templo en un lugar atractivo para algunos, para comercializar, para ganar dinero. Gloria a Dios. Porque alguien puede decir, claro, ofrecían un servicio, porque la gente necesitaba cambiar el dinero, sí, pero fijaban los valores como ellos querían. Igual los mercaderes, con el hecho de las mercancías, de los animales que vendían. Entonces, versículo 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Mire lo que dice el versículo 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al Hijo de David, ¿qué pasó? ¿Se pusieron contentos? Se indignaron. Son los principales sacerdotes, son los escribas. ¿No les pareció lo que estaban viendo? ¿No les pareció ver esa felicidad, la alegría de esas personas que eran enfermos, ciegos, cojos, personas necesitadas, haber sido sanados? ¿No les pareció bien a ellos? Sino que más bien, dice la palabra de Dios, se indignaron. Dice, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. ¿Sabe? Es muy similar este cuadro al que se enfrenta Jesús, al cuadro que hoy día se vive. Con la diferencia que hoy Jesús no está físicamente en la tierra, sino que Jesús está por la presencia y a través de la presencia de su Espíritu Santo. Pero la iglesia, que somos usted y yo, tenemos un rol importante, un rol fundamental en esta escena en la que usted y yo estamos. Una de las labores de la iglesia es ser la voz de Dios en este mundo. Una de las labores de la iglesia es ser los portavoces de la palabra de Dios.
Y hoy hay muchas cosas que se tergiversan. Hay muchas cosas que salen de el espíritu de la verdad, por decirlo así. Y se mueven, se manipulan, la gente lo interpreta como quiere. Hay un mal entendido concepto de la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Y lo dicen, de eso dan cuenta muchas citas en la palabra de Dios. Por ejemplo, leo algunas. Éxodo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Miren, Números 14, 18, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdonas la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Y así hay muchos versículos que dan cuenta de la misericordia del Señor. Ni hablar, hermanos, hermanas, en los salmos que dan cuenta de la misericordia del Señor. ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios, algunos dicen que es una palabra compuesta. Misericordia, misericordia, corazón. Ver nuestro estado, nosotros no recibimos lo que deberíamos merecer por nuestro pecado. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Hay un pasaje ahí en Lamentaciones que utiliza una expresión como esta: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. La misericordia. Hay algunos que hoy se acostumbran ya casi a vivir en el pecado. Están en la iglesia, pero viven en el pecado. Dicen, no me pasa nada. Puede ser por la misericordia. Porque por la misericordia no hemos sido consumidos. Por la misericordia, en otras palabras, no recibimos lo que deberíamos recibir por la misericordia. Y la gracia nos da lo que tampoco deberíamos recibir, pero es un regalo por medio de Jesucristo. Es un regalo inmerecido, es gracia, y la salvación es por gracia. La misericordia de Dios es para siempre, pero su paciencia tiene sus límites. Dice la Biblia, y lo leímos hace algunos minutos, que la paciencia de Dios, hablando de la paciencia, dice que Dios es tardo para la ira. Se decía hace algunos años que Dios castiga, decían algunos, y no a palos. Pero la paciencia del Señor tiene sus límites. Hay unos movimientos hoy en día que están proclamando que los hijos de Dios tienen que poseer ya la tierra. Movimientos importantes, evangélicos se denominan. Pero la realidad es que este mundo, así como los conocemos, va camino al juicio de Dios. Este mundo, así como lo conocemos, y ya no solamente lo dice la iglesia, sino que también lo dicen hasta los científicos, que con preocupación hoy día ven cómo se degenera el mundo, porque el apóstol también lo señaló, el apóstol Pablo, diciendo que la tierra gime, porque todo está en un equilibrio. El pecado contaminó también la tierra, la naturaleza. Pero lo que a este mundo le espera es el juicio de Dios. Pero como los días de Noé, Noé construyó un arca, donde 120 años predicó Noé lo que se venía para esa sociedad, para esa gente de ese mundo. Algunos se burlaron, algunos se rieron, no le creyeron lo que decía ese hombre que es considerado un hombre justo, un héroe de la fe, pero predicó y nunca más encima había llovido en la tierra. Un hombre que construyó un arca en un lugar seco, un hombre que muchos consideraron loco, pero un hombre que le creyó al Señor, creyó lo que el Señor le dijo, porque Dios se hartó de la maldad de los hombres y construyó un arca.
nosotros también sabemos lo que va a pasar. Ya no va a ser el juicio de Dios desatado a través de agua, pero sí a través de fuego. Si lo dice la palabra de Dios, pero Dios, como dijo el apóstol Pedro, no es la voluntad de Dios que la gente se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy la puerta de esta arca que se llama Jesucristo sigue abierta, pero se necesita de gente valiente que defienda los principios, que defienda las promesas, que defienda la palabra de Dios, que le diga a lo que es bueno, bueno, a lo que es malo, malo, y que no tenga miedo. El Señor Jesucristo enseñó y dijo que nosotros no debíamos tener temor al que podría dañar nuestro cuerpo. Porque este cuerpo, hermanos, hermanas, que a veces cuidamos tanto, pero este cuerpo es temporal. Sino que el Señor Jesucristo enseñó que nosotros debíamos temer a quien podría destrozar el alma. Estos no son tiempos para que nuestros labios estén sellados. Estos son los tiempos donde necesitamos, a partir del seno de nuestras propias casas, de nuestros propios hogares, comenzar a defender la verdad de Dios, comenzar a defender, a practicar, a vivir en la verdad, comenzar a vivir en santidad. Gloria a Dios. Lo que santifica al hombre, lo que santifica a la mujer, ¿sabe? Es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, cuando está orando, ahí en Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad. Y dijo: tu palabra es la verdad. Yo necesito ser más santo, no sé usted. La Biblia dice, el apóstol Pedro lo dijo: sed santos. Dios es santo. Amén. Y sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. El reino de los cielos sufre violencia. En otra versión reemplaza eso, reemplaza la palabra violentos por valientes. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Gloria a Dios. Hoy iglesias en Estados Unidos, iglesias importantes, iglesias que incluso cargan el nombre de reformadores como Martín Lutero, hoy comienzan a transar, por ejemplo, con temas tan importantes como el matrimonio. Tengo que informarle que ya hay obispos gay, hay personas con liderazgo con orientaciones sexuales desviadas conforme de la palabra. ¿Y qué vamos a hacer, hermano y hermana, mientras estamos viendo que en el mundo comienza a ceñirse las tinieblas, comienza a oscurecerse el plano del mundo? ¿Vamos a quedarnos callados? Gloria a Dios. Necesitamos reconciliarnos con el Señor. ¿Sabe? Necesitamos amar la palabra de Dios, porque mientras algunos hoy día predican que usted puede ser rico, que usted puede ser millonario, hay un hombre que escribió ahí en el Salmo 119 y dijo: tu palabra me hace más feliz que todo el oro del mundo. Gloria a Dios. Ya no es tiempo de callar. No es tiempo de silenciarnos ante lo que está ocurriendo frente a nuestros propios ojos, iglesia del Señor. Es tiempo de comenzar a actuar como Jesús actuaría en este mundo. Es tiempo de actuar como Jesús lo hizo en su momento. Jesús delató el pecado, Jesús delató la maldad. Jesús no buscó la aprobación de ninguna persona, porque Jesús a los fariseos, que eran los religiosos de la época, no tuvo ningún escrúpulo para decirles sepulcros blanqueados. En otras palabras, tienen linda apariencia, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. El apóstol Pablo tampoco no tuvo ningún problema para defender la verdad. El apóstol Pablo en un momento dijo: bueno, ¿a quién agrado? ¿A Dios o a los hombres? Y dijo: yo agrado a Dios, porque si no, no sería servidor de Cristo. Gloria a Dios. Póngase de pie.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hace solamente algunos días le escribí a un apóstol contándole cómo él tuerce la palabra. Gente que comenzó corriendo bien, pero se desviaron, se desvió. ¿Sabe? La historia de este país ha ocupado páginas para hablar de héroes de este país. Incluso algunos tienen monumentos. La Biblia también tiene sus propios héroes, porque la historia ni de este país ni la historia bíblica pierde tiempo en hablar de cobardes, sino que en hablar de héroes. Tú puedes ser un héroe partiendo por tu propia familia. Tú puedes ser un héroe en tu familia, en tu realidad. Que la gente conozca la verdad a través de ti. Hay un hombre que dijo, predica, dijo, y cuando sea necesario, habla. Porque como dijo otra persona, un gramo de ejemplo, dijo, vale más que toneladas de palabras. ¿Sabe? Hoy la iglesia sabe mucho más que nuestros padres espirituales. Porque muchos de los padres espirituales de esta iglesia, de la iglesia Unión Pentecostal, muchos ni siquiera sabían leer ni escribir, pero se transformaron en verdaderos héroes al creer lo que Dios le había hablado, obedecer y estar dispuestos a pagar un precio muy distinto al que nosotros estamos pagando hoy. Nosotros vivimos hoy día lo que ellos sembraron. Yo conozco de testimonios, hermanos, de pastores que tenían que moverse varios kilómetros en bicicleta, no en avión, en bicicleta, por ir a ver a una sola alma. Héroes anónimos, pero que sabían que recibirían su recompensa en el reino de los cielos. Hombres que no le importó la fama, no le importó el dinero, no le importó el aplauso, sino que le importó que un día al llegar al reino de los cielos, escuchar esas palabras que el Señor Jesús dijo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Sabes? De esta noche, de esta reunión, tienen que salir héroes. Hermano, hermana, esto es sumamente serio. Tiene que ver con la eternidad de mucha gente y tiene que ver con la eternidad de gente de tu familia que si no acepta a Cristo se van a ir al infierno. Así de simple, así de simple. Y Dios no preparó el infierno para ti, ni para mí, ni para tu familia. Dios preparó el cielo. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay lugar. Y gracias por esos hombres, como decía, que gastaron tiempo, recursos, fuerza, años, su vida algunos, gastaron por anunciar la palabra de Dios. Son verdaderos héroes anónimos. No están en la historia ni siquiera a veces de las iglesias, pero las iglesias se construyeron gracias a esos hombres. Pero sabe, esos hombres nos dan clases a nosotros hoy de valor. Porque tenemos más comodidades. Nunca antes en la historia había sido tan fácil predicar la palabra de Dios, porque hay internet, hay radio, hay televisión, hoy día hay aviones, hoy día hay colectivos, hoy día están los vehículos. Jesús no tuvo eso. Nunca había sido tan fácil predicar la palabra de Dios como ahora, pero ¿sabe lo que pasó? La iglesia se adormeció. La iglesia hoy día está entretenida. Porque hoy día entre leer la palabra y ver el Facebook, mejor es ver el Facebook, es más entretenido. Consumimos horas, hermanos, en lo temporal, en lo perecedero y pasamos poco tiempo con lo eterno. Lo que usted logre y yo logre conocer a Dios en este mundo, ¿sabe? Nos va a acompañar por la eternidad. Y yo quiero decirle que no puede pasar un día más en su vida ni en la mía que no nos preparemos para nuestra eternidad. Nosotros estamos de pasada aquí. Nosotros estamos de pasada aquí. El Señor nos tenía para este tiempo. Tenemos que cumplir la responsabilidad y volver a donde nuestro Padre.
De aquí tienen que salir los nuevos héroes. Hay un hombre en la Biblia, se llama Gedeón. Ese hombre sí que pidió señales, pero el Señor le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor le dijo a Josué: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No va a ser fácil, quizás va a ser difícil, quizás va a ser complicado, quizás algunos no te van a querer, pero recuerda que a Jesús tampoco algunos lo quisieron, pero otros lo amaron, otros lo lloraron, otros esperaron que resucitara, y cuando resucitó se alegraron con él, porque Jesús era su esperanza. Hay un hombre como Pedro que dijo: ¿y a dónde iremos? Gloria a Dios. Si solo tú tienes palabra de vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay otro hombre valiente, que está en la Biblia, que dijo: y si mal os parece servir a Jehová, elegíos hoy a los dioses a los cuales sirváis. La puerta está abierta, pero dijo: mas yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos hoy se pueden poner de pie por la fe, más allá de los problemas, y declarar: mas yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa lo que pase en el mundo, no importa las leyes que se dicten en este mundo. A mí no me rigen las leyes de este mundo cuando se contradicen con las leyes de Dios. Mas yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esos hombres que nos antecedieron. Gracias a Dios por esos hombres valientes. ¿Sabe? Ninguno de los primeros apóstoles, excepto Juan, murió de muerte natural. Todos murieron sacrificados. Pedro murió, dice la tradición, crucificado al revés. Pablo también fue sacrificado. El primer mártir de la iglesia fue un joven Esteban. Pero ¿sabe? Hoy ellos no están. No está Pedro hoy. No está Pablo hoy. No está ninguno de esos primeros hombres. No está Andrés, no está Esteban hoy. Pero Dios te tiene a ti. Y Dios me tiene a mí. Por eso hoy el llamado del Señor es ser valiente. Porque los cobardes, ¿sabes?, tendrán su parte en el lago de fuego. Si decides seguir con tus labios sellados y no defender la palabra de Dios, la sentencia de Dios ya está aquí en su palabra y somos responsables por lo que el Señor nos habló en esta noche. Gloria a Dios. Yo quiero ir, hermano, a ese lugar donde la Biblia dice un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese lugar donde las primeras cosas habrán pasado, donde no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Vale la pena, hermano, ser vituperado, vale la pena ser discriminado, vale la pena hasta no ser amado por el mundo si somos amados por el Señor. Y después hay un lugar mejor que nos va a recibir. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Termino con esto. Yo no sé cuántos soy. Se atreven a ser valientes a contar de hoy día. Somos especialistas para postergar. Sí, está bueno esto, pero mañana empiezo. Lo voy a pensar, lo voy a estudiar. Yo no sé cuántos se atreven hoy. Sí. Yo creo que tú me puedes usar para marcar la historia de mi propia familia,
marcar la historia de mi propia vida. Yo creo que tú me puedes usar para marcar la historia de mi barrio. Hay gente que hoy día sufre, hermano. Hay familias que hoy día sufren. Hay madres que hasta ahora sufren porque sus hijos salieron y no saben si van a volver. Y necesitan una palabra de esperanza. Esos jóvenes necesitan a Cristo. ¿Y quiénes son los que le van a hablar? ¿Quiénes son los que van a tener una mano de amor para recibirlo y decirle, joven, hay una vida mejor que esta? Hay cosas mejores que las que tú disfrutas hoy. Yo no sé cuántos soy delante del Señor. Delante del Señor, para terminar y sellar este mensaje, se atreven a decir, sí, tengo miles de defectos, Señor, pero tú conoces mi corazón. Yo quiero ser, Señor, el que comience hoy día a marcar la historia. No quiero que mis labios estén más sellados, sino que quiero ser valiente. Señor, quiero ser un hombre valiente. Quiero ser una mujer valiente. Quiero ser, Señor, una persona que ya no más viva solamente con deseos, intenciones. No solamente vea, Señor, con dolor lo que pasa a mi alrededor. Quiero ser alguien que influya en mi realidad, en mi familia, en mi barrio, en mi ciudad, en mi país. Hermano, una sola persona como Martín Lutero se atrevió a ser valiente, a desafiar a todo movimiento de la Iglesia Católica, y un solo hombre creó una reforma protestante en la que estamos parados hasta el día de hoy, porque se dio cuenta que como los demás estaban interpretando la palabra no era lo correcto y se atrevió. Fue valiente. Y aquí en esta noche hay valientes. Hay valientes de Dios. ¿Cuántos quieren hacer ese compromiso delante del Señor hoy?